que intencionalmente no la comencé a grabar cuando estaba sonando Celia Cruz. No vaya a ser que quede registrado, que yo me puse a bailar en la clase. Em, a ver, hoy es 24 de enero del 2023 y ya son las 11. No sé qué están haciendo aquí, ¿por qué no protestan? Eh, y hoy vamos a conversar un poco sobre las reglas de progresión textual, que a mí no me gusta llamar reglas, sino mecanismos. La bibliografía que yo he consultado las llama mayormente así, mecanismos. Em, vamos a hablar un poco de progresión textual en la clase de Lengua Española 1 de la Escuela de Idiomas de la Universidad Central, la mil veces bendita Universidad Central. Entonces, chicos, ¿han podido consultar algo del asunto? ¿Han visto el video, por lo menos? Que debe ser lo Sí, único de lo que han tenido Sí, tiempo. sí, yo vi el video justo hace ratito, pero creo que me quedó todo claro. Sí, Isbel es muy buena. Isbel todo lo pone muy claro. sí, Este, lo pone simple y claro, la verdad. ujú. Eh, Lo que sí veo es que obviamente mientras más largo sea el texto, más complicado podría ser ¿cómo se dice? el El análisis, analizar los temas y sí, los remas del mismo. lógicamente. Ahorita yo tengo ahí un ejercicio que vamos a ver. Y seguro que se comprueba eso que dices. A ver, Moreno, ¿qué decías? Oí que hablabas por allá lejos. Ah, no, profe. Es que me acabo de unir porque se me cayó el internet. Pero sí tengo varias Ok. dudas Ah, con ciertas cosas. adelante. Eh, bueno, estaba, digamos, revisando el tema y, o sea, examinando. Y, o sea, noté muchas cosas que no entendí mucho, como por lo menos la deixis, la pragmática es algo que no comprendo todavía bien, Ujú. y los encapsuladores, que estaba como investigando al respecto y sé que tienen como un aspecto periodístico dentro de un texto, pero no, o sea, informativo, pero no, no sé, Eh, no la, comprendo. la de Ixis me suena a tema de la semana pasada, que no hay problema, o quizás anterior, que no hay problema con que lo mencionemos ahora, todo eso está relacionado. Eh, Sí, lo pero que pasa es que no asistí la semana pasada porque estaba en otra clase allá en la universidad, entonces, bueno, una disculpa. no, Pero que disculparse. La de Ixis, no sé qué decirte. La de Ixis es ese mecanismo de la lengua, esa característica que tiene la lengua que nos permite ver claramente, ver rápido la cosa que nos señalan. Porque fíjense solamente en la palabra deixis, ya se parece a la palabra ¿cuál? A ver, ¿a qué palabra se parece? A mí me parece la palabra seis, o sea, nada que ver. Ok, no, no tiene mucho que ver. Seguramente tiene algo que ver porque todo está relacionado, acabo de decir, pero no es directo. La relación no es directa. A mí me suena la palabra dedo y ciertamente proviene de la palabra dedo. O la palabra dedo proviene de la misma raíz que de ixis. Probablemente provenga de la misma raíz. No importa. El asunto es que deixis es sinónimo de señalamiento, de señalar, de apuntar con el dedo, que es como uno normalmente apunta. Eh, mm, ¿Se acuerdan de aquel primer párrafo de Cien años de soledad que decía, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento,
El coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era una aldea de 20 casas de barro y caña brava a las orillas de un río de aguas diáfanas que corrían, no sé, que corrían entre unas piedras grandes, blancas, como huevos prehistóricos. Y aquí es donde viene lo que les quiero decir. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Ahí está la deixis. Usted señala con el dedo algo que bueno, quizás no conozca el nombre, no se acuerda, o usted tiene la boca llena y no puede hablar. Usted señala con el dedo la cosa que quiere que el otro vea, la cosa en la que quiere que el otro piense, la cosa que quiere mencionarle al otro. Y entonces, de la deixis salen los deícticos, que son eso, allá, aquí, este, ¿no? La cosa que es fácil señalar, por supuesto, porque si tú quieres decirle al otro el concepto de amor, el concepto de fe, el concepto de democracia, de política, ¿no? Tú le quieres decir de qué trata la, la satisfacción interior, ¿no? La alegría, no le vas a poder señalar con el dedo. Por más que tú veas la alegría personificada en un lugar, tú la vas a señalar y el otro la va a señalar y el otro no la va a ver, perdón. Pero las cosas que son tangibles están cerca y están ahí, están ah, visibles, uno las puede señalar. Y eso pasa en la vida física, en la vida cotidiana, ¿no? Está en la mesa y, y tú dices, dame una papa, alguien que está más cerca que tú en la mesa, y te va a decir, ¿cuál papa quieres? Esa, y la señala con el dedo. No, chico, esa no, la otra, la que está al lado, eso también es una especie de deísis. En los textos sucede eso también, aunque no sea en la vida cotidiana, aunque no sea la vida física, aunque no se vea la forma y el cuerpo de una cosa, eh, uno puede señalar. Cuando uno dice en un texto, por ejemplo, Pedro vivía en una casa blanca, en ella había dos, en ella, con ese pronombre ella estamos señalando la casa. No es que estemos apuntándola con el dedo, pero es una forma, es la forma en que se manifiesta eso en el texto, usando otra palabra o usando una estrategia que nos señala directamente, rápidamente, claramente a qué nos referimos. Cuando digo Pedro vivía en una casa blanca y en ella había dos perros, ella señala directamente hacia la casa, como si uno estuviera en la calle que está frente a la casa y señala la casa con el dedo. En el texto se hace así. Cuando uno dice, em, por ejemplo, eh, Rómulo Gallego escribió Doña Bárbara estando en París. Si hubiera estado aquí, no hubiera sido aquí. ¿Dónde es aquí? ¿A quién se le ocurre de dónde es aquí? ¿En Venezuela? En Venezuela, lógicamente, sí. La persona que escribe está escribiendo en Venezuela y está escribiendo sobre un escritor venezolano, sobre una novela venezolana, sobre un asunto venezolano. Entonces no tiene nada de extraño y no tiene nada de incomprensible. O sea, es Hola, muy cielo. fácilmente comprensible si decimos aquí. Y además acabamos de mencionar un lugar en el extranjero. Él escribió eso allá, allá, otro deíctico. Estamos señalando un lugar que está lejano. Em, si lo hubiera escrito aquí, estamos señalando un lugar que está cercano. Aquí es el país del autor, que es también el mío, y es aunque yo no sea el mío, es donde estoy. Entonces, la de Ixis trata simplemente de eso, de lo que se puede señalar y lo que de hecho se señala en los textos y las estrategias que usa el hablante, que muchas veces no se da cuenta, y las estrategias que usa el autor cuando el texto es escrito para
para no tener que repetir otra vez todo lo que ha dicho, pero referirse a él de una manera sencilla. Eh, y entonces hay deixis de lugar, deixis de tiempo también. Cuando uno dice en aquel tiempo, es un tiempo lejano. Cuando uno dice ayer, es un tiempo cercano, o sea, hace 24 horas y menos de 24. También hay deixis en la que uno señala a una persona, hay deixis en que señala objetos, y en el texto también hay deixis para señalar palabras que se han dicho antes o conceptos que se han mencionado antes, mm, que son meramente lingüísticos, pero se señalan como si fueran objetos en la vida tangible. Eh, bueno, ese es el resumen que se me ocurre en este momento sobre la deixis, ¿no? Eh, O sea, es pero qué como, sé. ay, disculpe. Dime. O sea, es como un mecanismo para evitar, o sea, para omitir ciertas palabras, o sea, para evitar redundar, ¿no? Exactamente, Hace. para evitar Por- repetir cuando no es necesario. ok. Porque está lo que se llama elipsis. Entonces, ¿cómo se puede diferenciar allí? ¿O es lo mismo? Bueno, no. ¿Alguien se acuerda de lo que era la elipsis? Es omisión Sí, de... omisión. Creo que la semana pasada di un caso, di un ejemplo de omisión, que me quedó muy bueno ese ejemplo, no me acuerdo ahora. Eh, dije omisión, debería decir elipsis, porque es la palabra que estamos usando, pero es lo mismo. Eso sí es lo mismo. La elipsis consiste en eliminar o no mencionar un elemento que ya se ha mencionado antes y que, bueno, ya no hace falta volverlo a mencionar para que el oyente o el lector comprenda de qué le hablo, ¿no? Sin mencionarlo, igualmente la imagen aparece en la mente del lector o de la persona que nos oye. Entonces, eh, no me hace falta mencionarlo. Yo digo, por ejemplo, eh, mira, estoy preparando gelatina. Y entonces alguien que me oye dice, ah, yo quiero. Si no hubiera contexto, yo podría preguntarle, ¿qué quieres qué? Como que una vez que dices que quieres, tienes que mencionar lo que quieres. Pero en este caso no hace falta, porque está claro que lo que quiere es gelatina. El objeto directo de la primera oración es el mismo objeto directo de la oración siguiente. Primero es hacer gelatina, estoy haciendo gelatina, y la segunda es yo quiero gelatina. Pero en la segunda no hace falta mencionar gelatina para que se entienda perfectamente que quiere gelatina, de esa que están preparando. Y ese fenómeno que se presenta en la lengua, escrita o hablada o como sea, se llama elipsis, ¿no? La omisión, iba a decir intencional, y sí, sí es intencional, pero es que no hace falta que uno tenga deseos de omitirla o no, uno simplemente la omite porque no hace falta decirle al otro que lo que quiere es gelatina. ¿De qué otra cosa estamos hablando? De gelatina. Ah, pues eso es lo que quiero. Entonces, ese fenómeno se llama elipsis, es decir, omisión. Sin decirlo, estamos diciendo un elemento que ya fue mencionado. En el caso de la deixis, eh, o sea, ahí no hay nada mencionado antes, En la, sino en el que caso, simplemente es como más concreto. en el caso de la deixis, dijiste en el caso de la deixis. Sí. Ah, bueno, si entiendo bien la pregunta, que es medio extraña, creo que es lo contrario. La deixis siempre hay algo que se ha mencionado antes y que luego uno señala, ¿no? No dice, como Ah, ok. en el ejemplo que puse, uno dice casa y luego dice ella, por ejemplo. O también podría decir ahí o allí. Cuando estábamos en la casa, yo me di cuenta de que, se cayó un libro. Y en ese momento, estoy señalando cuándo fue, lo recogí, estoy señalando el libro. Y cuando salimos de allí, allí, la casa, siempre.
siempre hay algo que se menciona y luego se le alude de otra forma, con un pronombre, con un adverbio. Los adverbios son cuando la deísis es de lugar o de tiempo. Y cuando es de objetos o de personas, entonces se hará con un pronombre. En general, esto tiene sus detalles, que está en el material teórico. Entiendo. Muy bien. Quizá con eso de que el elemento que se menciona antes estaba mezclando un poco con la elipsis, que es un elemento que se menciona una vez y luego cuando nos referimos a él otra vez no lo mencionamos, porque no hace falta siquiera mencionarlo para saber que se refieren a él. Ok. Como te veo cara de que, de que te van a seguir apareciendo dudas, tú sabes que puedes escribirme cuando lo necesites. Y también lo puedes poner en el foro y seguramente algún compañero encuentra una respuesta. Y el que tenga una respuesta para alguien que menciona algo en el foro, por favor, póndale. O alguien que menciona algo en el chat. Siempre podemos ayudarnos unos a otros. Tal como pasa en la Bueno, clase parcial, ¿no? Que alguien levanta la mano y hace una pregunta. Y a lo mejor ese día el profesor no tiene la respuesta. Pero un compañero viene y dice, sí, yo leí eso en el material de tal cual. Y, sí, él explica que pasa esto y pasa lo otro. Y bueno, ahí está un alumno que le responde a otro, pasando por encima del profesor, que es la maravilla. Cuando uno empieza a no necesitar al profesor, uno se dice, bueno, ya estoy creciendo. A ver, ¿qué más tienen por ahí? bueno, estaba yo investigando los procedimientos léxicos de lo que, lo que es la cohesión y me topé con los encapsuladores, que eso tampoco me quedó muy claro. Eh, Tenía años que no oía hablar de los encapsuladores. ¿Qué tienes por ahí un concepto de encapsulador? Sí, eh, Por favor. voy a buscarlo. Dice, es un elemento lingüístico de semantismo genérico por el que se realiza la representación anafórica de la totalidad del contexto. Sí, lo de encapsulador me hizo pensar en algo así, ¿no? Que reunía muchas cosas en sí, las encapsula, pone muchas cosas en una sola capsulita, una expresión breve, digamos, ¿no? Te parece a la de Ixis, ¿no? Mm, Ok. Pero como dice anafórico, elementos anafóricos, bastante sencillo de ver, de entender, que un encapsulador es un término, una palabra, una frase eh, que que nos remite, que nos lleva, que nos recuerda, que también se puede decir que nos señala, como en la Deixis, a todo un párrafo, toda una frase, todo un concepto, una idea general, toda una situación descrita anteriormente. Porque si es anafórico es que se ha mencionado antes. Si es catafórico es que se va a mencionar después. Entonces, Ah, todos esos términos, todas esas palabras o expresiones que deben ser más bien breves, en que el autor o el emisor del mensaje reúne toda una explicación amplia, larga que ha hecho antes, lo podemos llamar encapsulador. ok, Aunque no ya, ya. hablamos de este concepto la semana pasada, eh, hay cosas en la reunión de la semana pasada que seguramente te servirán. No lo has visto, ¿verdad? La grabación de la semana pasada. Sí, sí la vi. Ah, sí. Entonces no Sí. sirvió para nada. No, O sea, no, habló más que todo el discurso no y creo, la cohesión, pues. ajá, no creo que no haya servido para nada.
Que No, fue muy útil. de repente pensé que no lo Me habías visto. resolvió muchas dudas. Ah, bueno, me alegra. Muy bien. Y entonces, chicos, ¿hay algo más? Bueno, más Bueno, nada. bueno, quizás sea el momento de que veamos el ejercicio que yo tengo por aquí, que no es este. Ah, uy, hice una copia nueva que no tiene este problema. Momento. Ajá. Muy bien, esta es. Ujú. Vamos a tratar de resolver este ejercicio, o no importa hasta donde lleguemos, eh, teniendo en cuenta lo que hemos estado, por lo menos lo que explica el video, ¿no? No, no ha dado mucho tiempo de leer muchas cosas, pero el video es tan bueno que seguramente podremos avanzar un poco con este ejercicio. Ven ahí el ejercicio, progresión textual, ejercicios, ¿sí? Muy bien. Sí. Aquí dice ejercicios, déjame ver si hay otros. Sí, hay otro, son dos, tres, que siempre está muy bien que sean tres.